Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy estrenando además algunos aspectos técnicos maravillosos de esta casa y nos felicitamos por ello y felicitamos a todo el equipo de Popular Televisión. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buena. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo. Y tenemos al otro lado de la pantalla, en la capital del reino, a don José Ramón Riera, economista de cabecera del diario El Debate, economista de prestigio en diferentes medios de comunicación, tiene también su propio foro, autor ya de varios libros, uno que va a presentar próximamente titulado El ocaso del estado del bienestar y que está, con una amplia experiencia también en Estados Unidos. Yo no sé dónde saca tanto tiempo para poder escribir e informar tanto. Un saludo, don José Ramón. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Gervasio, y a todo el equipo que tienes ahí. Es un placer estar aquí con vosotros y poder compartir estos minutos económicos. Pues para este programa, Pulso Empresarial, es un lujo tenerle. Ya anunciamos que le tendremos con cierta frecuencia siempre que tengamos que hacer alguna consulta, y vamos a sacar dos temas para que luego podamos nosotros aquí debatir. Recientemente usted ha escrito un artículo muy interesante, titulado Crecimiento o trampa económica. Yo soy de los que creo que en España vivimos en una mentira permanente. Bueno, pues yo creo que como este programa tiene nada más que un objetivo, buscar la verdad, no es que tengamos nosotros la verdad, que no la tenemos, la buscamos. Entonces, y yo creo que si nos puede esbozar en un par de minutos, tres, ¿qué trata de decir con ese artículo? Pues muy sencillo, vamos a ver. El crecimiento económico de nuestro país, que al presidente del gobierno le gusta primero decir que íbamos como una moto, luego como un cohete, luego viento en popa a toda vela. Lo que nunca nos quiere contar la realidad es que el crecimiento económico se está produciendo por dos grandes motivos. Es decir, el PIB, desde que él está en valor absoluto, ha crecido menos de lo que ha crecido la deuda. Y además, si le sumamos los fondos europeos que hemos recibido durante su estancia como presidente, 135.000 millones de euros de fondos europeos, Next Generation, más todos los otros fondos para agricultura, para temas regionales, desarrollo económico, etcétera. En total ha recibido 134.000 millones. Nos ha endeudado en casi 450.000 millones. Y el PIB, en términos nominales, ha crecido menos de 400.000 millones. Con lo cual, lo que tenemos es un crecimiento sostenido por la deuda y sostenido por los fondos europeos. Si le quitásemos la deuda y le hubiésemos quitado, no hubiésemos recibido fondos europeos, hubiésemos decrecido, nuestra economía habría decrecido. Con lo cual, por eso estamos haciendo un crecimiento falso, en el sentido de que el día que no podamos endeudarnos, pues no vamos a poder crecer, y el día que no recibamos fondos europeos, pues tampoco. Con lo cual, lo que he querido mostrar con este crecimiento es que estamos sosteniendo un crecimiento con pies de barro. El día que haya problemas de financiación, nos daremos la bofetada. Don José Ramón, otra cuestión, usted muchas veces ha destacado una disfunción, por ser muy suave, en los datos que se dan desde el Estado. Es decir, no sé si me atrevo a decir un maquillaje, no digo que sean falsos, pero sí que tienen muchas veces trampa. Sí, vamos a ver. El Instituto Nacional de Estadística ha sido siempre, hasta el año 2022, el instituto con mayor prestigio del Estado español, con una reputación tremenda a nivel internacional. Tal es así que Nadia Calviño, el 31 de julio del 2022, después de discutir a cara de perro con Rodríguez Po, el anterior presidente del Instituto Nacional de Estadística, lo cesó con nocturnidad y alevosía. ¿Por qué? Porque no le gustaban los datos del PIB que estaba emitiendo, que estaba presentando el INE, ni los datos del IPC. Con lo cual decidió nombrar a una íntima amiga suya, Elena Manzanera, y desde entonces han pasado muchísimas cosas. La primera, se ha recalculado el Producto Interior Bruto 5 veces desde que está Elena Manzanera, y ha conseguido que el Producto Interior Bruto solo
solo por su retoque haya crecido en 35.643 millones de euros. Así que ella solita ha conseguido el 10% del crecimiento que ha tenido nuestro Producto Interior Bruto. Sí, y luego hay muchas cifras que no cuadran, que no coinciden. Por ejemplo, nos dice en el último trimestre del año que la agricultura ha crecido un 8,1, pero eso sí, las horas trabajadas han bajado un 2,5. Entonces, claro, si esto fuese posible, lo que hay que hacer es cada vez en la agricultura trabajar menos, porque si llegamos a trabajar cero, habremos conseguido que crezca infinito. No se puede, no se mantiene la ecuación de crecer un 8% bajando las horas trabajadas en la agricultura un 2,5. Por desgracia, la agricultura todavía no está en ese nivel de mecanización suficiente como para que esto se produzca. Y no solamente pasa en esto, en actividades inmobiliarias crece un 11% la actividad económica y las horas trabajadas decrecen un 0,5 o un 0,8%. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta que ahora las actividades inmobiliarias las hemos digitalizado, que somos capaces y hemos metido inteligencia artificial para hacer actividades inmobiliarias sin que crezca el valor agregado un 11% y hayamos podido reducir casi un 1% de las horas trabajadas. Hay incongruencias en el Producto Interior Bruto. Yo no soy el único que critica al Instituto Nacional de Estadística. Ayer sacó José María Rotellar, el director del Observatorio Económico de la Francisco de Vitoria, la Universidad Francisco de Vitoria, y decía, basta ya, señores, dejen de tocar el Producto Interior Bruto, porque al final les vamos a tener que decir a ustedes que están haciendo un cis de tezanos. Una última pregunta y breve, puesto que usted tiene una experiencia importante. El asunto Donald Trump, que les trae a mal traer a los medios de comunicación europea. Están actuando igual que en la pandemia. Parece que no se quieren enterar y van en la dirección que a ellos no sé quién les marca. Me da la impresión. ¿Qué le parece, don José María, el asunto, don José Ramón, el asunto de los aranceles? Sí, vamos a ver. Sí. Donald Trump está siguiendo una estrategia cada día más clara de presionar a su entorno fuera de Estados Unidos para negociar y llegar a acuerdos. Es decir, lo hemos visto con México, te voy a subir un 25% los aranceles, responde Sheinbaum, vamos, nerviosísima, y llegan a un acuerdo de desplegar 10.000 militares para que la frontera no pase ni droga ni pase inmigrantes ilegales. Lo mismo con Canadá. ¿Qué es lo que pretende Donald Trump cada vez que dice una cosa de estas? Que se siente la gente a negociar. Hay una cosa que es absolutamente realidad. La Unión Europea le ha vendido en los últimos 10 años a Estados Unidos 3,9 billones de euros y Estados Unidos le ha vendido a Europa 1,6 billones de euros. ¿Esto qué quiere? 2,6 billones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos hemos generado un superávit de 1,4, casi 4 billones de euros y por lo tanto le hemos generado un déficit a Estados Unidos de 1,4 billones de euros. ¿Esto qué implica? Que nuestro Producto Interior Bruto se ha mejorado en 1,4 billones y le hemos empeorado el Producto Interior Bruto a Estados Unidos. ¿Qué dice Trump? Oiga, no. Vamos a ver, aquí juguemos con las reglas del juego de que aquí todos tenemos que ganar. Christine Lagarde, que no es precisamente santo de mi devoción, el otro día, hace 2 semanas, hizo unas declaraciones clarísimas. La Unión Europea se tiene que sentar a negociar la compra de petróleo y de gas a Estados Unidos y la compra de armamento necesario para defender a Europa. Y con esto prácticamente equilibraríamos las balanzas comerciales y evitaríamos una guerra de aranceles. Oiga, que alguien en la Unión Europea se ponga a negociar, porque es lo que hay que hacer, porque el mensaje es clarísimo. O negocian o les voy a clavar unos aranceles que les voy a freír. Si lo ha dicho ayer clarísimamente, estoy trabajando en esto y dentro de un par de meses voy a sacar estos aranceles. Mensaje, llámenme ustedes para negociar, por favor, llámenme ustedes porque si no, se la lío. Don José Ramón, muchísimas gracias. Y hasta la próxima ocasión, que será pronto. Estupendo. Nos vemos y muchísimas gracias a vosotros. Nos veremos también con El ocaso del estado del bienestar, este libro que va a presentar próximamente. Un abrazo. Un abrazo.
Bueno, don Carlos Pajares, ¿qué le parece en todo este tema? Porque esto nos sirve de debate, todo esto que estamos hablando. Yo creo que la información es magnífica de José Ramón, cómo desmenuza, contiene muchísima información, y yo creo que esto va a ser una riqueza para este programa, todo un lujo, don Carlos. Bueno, lo que ha puesto datos exactos y cifras a algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que el crecimiento económico en este país se está produciendo por la deuda y por los fondos. Pero nos ha dado los datos exactos. Luego, el estudio que hace sobre el Producto Interior Bruto me parece maravilloso porque refuerza, pero vamos, lo que he dicho antes, refuerza el mensaje que nosotros venimos trasladando desde hace mucho tiempo a la audiencia. En cuanto a lo de los Estados Unidos, yo siempre lo he dicho, el señor Trump no es santo de mi devoción, pero también digo que si fuera americano lo hubiera votado. O sea, lo tengo así de claro. Defiende los intereses de su país, triste es nosotros que no defendemos los nuestros, ni como europeos ni como españoles. Está claro, yo con lo que decía el señor José Ramón hay una cosa a la que no estoy en el fondo de acuerdo, y es que Trump es un proteccionista que defiende sus intereses. El proteccionismo llevado a su máxima expresión es malo para todas las economías. Si tú cierras tus economías y empiezas a poner, porque vamos a ver, lo decía, llegar a un equilibrio en cuanto las inversiones, las cuentas de pagos entre países, es una Arcadia. Si todos los países vendiéramos y compráramos lo mismo que nos venden y nos pagan, eso es un equilibrio que no produciría riqueza en el mundo. Dicho eso, sí es cierto que en el caso norteamericano y con Europa hay un desequilibrio brutal, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es quien innova y quien nos da la defensa. Y nos está ahora mismo, por ejemplo, con el tema ruso, quien nos ha estado proveyendo de gas. Entonces, como bien ha dicho él, hay que sentarse a negociar. Es nuestro máximo, a nivel europeo y español no es el máximo, pero debiera de serlo, es nuestro máximo aliado, y romper esa alianza para nosotros sería muy negativo. Don Aurelio. Bueno, yo creo que los comentarios que ha hecho pues, son muy acertados y yo creo que están cargados de sentido común. Y de datos muy interesantes, ¿no? Claro, sí, son datos muy interesantes, datos que yo creo que estamos viendo, especialmente los economistas que funcionan con libertad, que no están en la órbita del gobierno, que vienen denunciando, se viene hablando pues de esto, ¿no? De la situación de la deuda, la realidad que representa la deuda en una circunstancia en que hemos recibido unas cantidades ingentes de dinero de la Unión Europea, y vemos que a pesar de eso la deuda sigue aumentando. En el momento que eso no llegue, pues a ver qué pasa, ¿no? Estamos viendo que al gobierno no lo dice, su discurso es exactamente contrario, dice que vamos como una moto, pero en el fondo las medidas que toman, yo creo que de ahí se puede inferir que hay una preocupación, porque estamos viendo cómo incrementan los impuestos. Ahora mismo estamos viendo que hacen una pequeña subida del salario mínimo interprofesional y quieren cobrar a todos estos que lo van a percibir, que aumentarán un poco su renta, quieren cobrarle, hacer declaración y cobrar el IRPF. Quiero decir que en el fondo hay una preocupación también del gobierno por la situación, pero nos engañan con sus discursos y además discursos mentirosos, porque yo una cosa que observo en los discursos del gobierno, particularmente de Sánchez, es que cuanta más solemnidad da un discurso, más grande es la mentira. Esto, yo cuando lo estoy escuchando, totalmente. Alguien va a pedir ahora perdón al fiscal general del Estado, pero oiga, que está imputado y está en una situación... Que ha borrado los mensajes. Que está en una situación límite. Alguien le va a pedir... Bueno, pues es la misma solemnidad que practicaba cuando decía: yo no negociaré con Bildu, si quiere se lo digo 5 veces, no negociaré, no dormiría si negocio con Podemos. ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Estos son los discursos de Sánchez. Es huidas hacia adelante, cuando la realidad nos está diciendo otra cosa. Yo cuando dicen España el motor de Europa, pero oiga, que la de España es una economía... claro, es una economía débil, es una economía... Dopada. ¿Qué vamos a representar nosotros el motor de Europa con nuestro volumen, ¿no? Bueno,
Bueno, yo creo que los datos han sido interesantes y el hecho de que sea un colaborador, que parece, según he querido entender, lo va a tener. Vamos a tenerle cuando le necesitemos, pues porque es una persona de lujo, creo, claro, decir que bueno, es uno de los economistas de cabecera del diario El Debate. Sí. Si ustedes leen el digital, le tiene todos los días, pero tiene además otra página, si el gobierno lo permite, que es un YouTube, ahí hace también sus artículos, en fin, escribe en varios medios, y también un tema muy grave que precisamente esto debiera de ser el auténtico debate. En el último año han desaparecido en España 1.719 empresas industriales. Las pérdidas de tejido productivo se han agravado en un 70% respecto al ejercicio anterior. Al cierre de enero había 95.972 empresas manufactureras y extractivas inscritas en la Seguridad Social, 1.719 menos que enero de 2024. Es decir, que nos estamos desindustrializando, es decir, nos estamos empobreciendo. El cohete nos lleva al fondo de la Tierra, no al espacio, don Carlos. Bueno, pues un cohete que se basa prácticamente en el sector servicio, en la hostelería, y que bueno, pues que como también decía nuestro compañero contertulio en Madrid, al final lo que pone en evidencia es una economía tremendamente débil, nada productiva, que se basa en lo que digo, en el sector servicio y en un flujo de dinero que está ahí, que se gasta en bares, se gasta en restauración, que está bien, pero que no tiene detrás un sustento económico, que cuando llegue ese gran momento que decía él de no tener financiación externa, lo que va a poner en evidencia es la falta de ese tejido productivo, que es el que en verdad lleva a una economía a ser una economía real, una economía que genera riqueza. Pues datos tremendamente preocupantes, y si a eso les añadiéramos... Muy preocupantes datos, y si a eso les añadiéramos otro que también es súper preocupante, que es la cantidad de autónomos, de pequeños y que están también desapareciendo todos los días en este país, lo que nos da es una foto tremenda de cómo está la economía española. Don Aurelio. Sí, es una economía que se sustenta en el turismo, que se sustenta en cierta manera en la agricultura. Son sectores donde los salarios son empleos de muy baja calidad y salarios bajos, y hay una pérdida permanente de la industrialización del país. Creo que estamos perdiendo el tren en todos estos aspectos. Algo que España venía cultivando, porque cuando hablamos de aquella situación idílica, casi se puede decir, de que España era la octava o novena potencia. Octava, sí. Eso es. Y hoy estamos en puestos pues de un gran retraso. Cuando estamos viendo ahora que por estas políticas que se están llevando en la actualidad, sobre todo la izquierda, ¿no?, están perdiendo, vemos Alemania, ¿no?, la situación que está viviendo. Alemania sí que era el motor de Europa, y hoy está en caída libre. Si Alemania no se recupera adecuadamente, creo que aquí lo vamos a pasar todos muy mal, ¿no? Y ese es el camino, o sea, esa es la realidad económica que se está viviendo. Yo creo que hoy no hay ninguna razón ni ningún motivo, no hay ningún elemento que genere esperanza en España. Ahora hablaba nuestro contertulio, está hablando del ocaso del estado del bienestar. Y ese va a ser el libro que está a punto de presentar. Esto es, y yo creo que va a ser un libro interesantísimo, porque va a poner negro sobre blanco, o blanco sobre negro, la realidad española, donde la pérdida de aquellos elementos que caracterizaban al estado de bienestar se están deteriorando de una manera creciente. Lo estamos viendo en la sanidad, lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en los servicios del Estado en general, lo estamos viendo en el deterioro de la democracia española, algo que fue ejemplo de hace unos años con el motivo de la transición, era un ejemplo a seguir en el mundo, y hoy estamos, pues ya ve usted en qué situación. Y todo esto, ¿no?, con un aditivo, don Aurelio y don Carlos, que es la corrupción. España ha caído 10 puestos en el índice de corrupción y es superada por Ruanda, según el índice de transparencia internacional. España se sitúa ahora ya en el lugar número 46. Claro, esto me dirán, ¿qué importancia tiene? Bueno, esto tiene mucha importancia para los mercados a la hora de invertir. Oiga, a la hora de invertir, yo en Europa
Y mire usted, hay garantías jurídicas, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en España? Pues para cada 2 pasos tengo que untar a este o al otro o al de la moto. Esto está, lo que está deteriorando al final es a la propia sociedad. Yo no sé si es la sociedad la que ha deteriorado por su falta de valores a la clase política o la clase política a la sociedad. Me da igual, todos somos responsables de esto. Pero esto nos va a llevar a una situación en la que precisamente cuando haya que tomar medidas, y esto don Carlos ha hablado muchas veces, van a ser cada más en tiempo medidas muy drásticas. Se podían tomar, y no se habla a nadie, porque como todos los partidos políticos están en ganar la elección y no decir la verdad, pero es que España está llegando a una situación, queridos televidentes, de que hay que decir la verdad a los ciudadanos, y igual pedirnos sacrificios. Y eso no lo quieren decir, pero esta es la situación. A mí me parece muy preocupante que nos haya superado Ruanda, pero cuando estamos viendo los lobbies que hay, los lobbies para moverse, cómo trabaja ese lobby del señor Blanco, para acá y para allá, cómo trabaja los casos que estamos viendo, que ahora el asunto Talgo, que hay una oferta exterior muy superior a la real y se está dificultando un inversor exterior que entre, que puede beneficiar a los accionistas y dar futuro por dárselo a unas empresas del País Vasco. Esto empieza a ser ya escandaloso, intervencionista, lamentable, y yo creo que la oposición tiene que hacer algo, tiene que dejar de decir, seguir la ruta del gobierno. Don Carlos. Bueno, que nos pasara a Italia, podría tener un pase y que te quedaras entre Italia y Bélgica, bueno, vale, oye, unos ganan un poco, suben o bajan, pero estar ya en el puesto en el que estamos, en caída libre en cuanto a corrupción, y que países como Uganda, y creo que también hay bastantes africanos de estos que te superen, es realmente bochornoso. Bochornoso, y sobre todo porque, como usted bien decía, son estadísticas internacionales que todo el mundo maneja, y que de repente el nombre de nuestro país esté pues en la tabla para el medio bajando, pues no es precisamente bueno. Y lo que usted también decía, al final eso desgraciadamente no es simplemente, que por cierto, por hacer un chiste, esto será fango, esto al final todo es fango, todo es fango. El problema de todo esto es que, como usted bien decía, al final lo que está trasladando, porque no se trata simplemente de una lista en la que tú apareces, es una lista que está poniendo en evidencia la situación de este país en lo que es en cuanto a cultura democrática y en cuanto usted también decía muy bien, y es el tema de libertad de empresa, de seguridad jurídica, que es fundamental para el desarrollo económico. Esto es algo muy, muy grave, Al final, cada día, y pasito a pasito, cada día, y no hay más que ver, o sea, estamos dejando a nuestros socios habituales y nos estamos cada día acercando más, no hay que verlo, Venezuela, China, donde hay dictaduras duras. Sí, China, Marruecos. O sea, es que al final nos están poniendo en la tabla, pero al lado de los que se están convirtiendo en nuestros compañeros de viaje. Don Aurelio, 2 minutos porque quería acabar con otro tema. Bueno, es que se está produciendo por parte del gobierno un asalto sistemático a las instituciones, no solamente a las instituciones políticas, a las judiciales, a las educativas, sino también a las económicas, con esas intervenciones que están haciendo, pues ahora con esto de Talgo, con la entrada en Telefónica, algo que se criticaba mucho en épocas anteriores, pero que ahora entran ahí a saco con la OPA del BBV. En fin, quiero decir que hay una política de asalto, con lo cual hay un empobrecimiento y una falta de libertad. La corrupción, bueno, por la corrupción, el hecho de que estemos en ese puesto con los países que usted ha citado, con los países que ha dicho, pues a mí me parece que nos pone en una situación límite e inadmisible, ¿no? Y hay que compararlo pues con el resto de los países europeos, donde hay países en Europa donde para encontrar un caso de corrupción se tienen que remontar a 15, 20 años, y era el caso de una corbata que alguien regaló a un ministro, ¿no? Entonces, aquí estamos en plena corrupción. Cuando hablo de las instituciones, pues lo acaba de denunciar nuestro contertulio ahí, la pérdida de prestigio, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Algo absolutamente fiable y hoy ya carece de valor, no digamos del CIS.
Las encuestas... Las encuestas que son absolutamente estrambóticas, ¿no? Hoy nos salen, cuando todos vemos en la calle qué sucede, pues vemos que nos dan ahí unos cuantos puntos. Bueno, pues vamos a acabar con un tema de Cantabria. Yo le voy a pedir brevemente la atención, pero es que no entiendo nada, y lo digo sin segundas. ¿Qué pasa en la Consejería de Cultura y Turismo? Ceses, cambios. Ahora se ha cesado a una persona a la que conozco. Mire, voy a dar la cara por él en lo que yo sé. Se ha cesado al director regional de turismo, don Gustavo Cubero, una persona competente con una historial profesional de muchos años. También me habían hablado, se cesó también al director del Palacio de Festivales. Es decir, los ceses son continuos, llevamos año y pico. Esto parece, con perdón, y no lo digo, el camarote de los hermanos Marx. Yo puedo hablar del señor Gustavo Cubero, que parece que están haciendo amigos, porque yo veía los comentarios y la gente, claro, es una persona muy conocida, muy querida, muy apreciada, y digo yo, de verdad, yo les digo a los señores del Partido Popular con cariño, con afecto, muchos son amigos, mediten un poco, retírense por ejemplo, a Fuente D o a un sitio así, hagan un análisis de tranquilidad, de paz, de decir, ¿qué estamos haciendo con nuestras cuestiones programáticas? ¿A quién tenemos al mando de los diferentes departamentos? Que esto es para largo, que van a tener que dar cuenta a sus propios electores, que les advierto, están muy enfadados. Se lo digo de verdad, que es lo que pienso, lo que yo veo en la calle. Igual es que veo una realidad virtual, y se lo digo en un tono realmente cariñoso, porque podía decir otras cosas y no lo hago, porque me une mucha amistad a muchas personas, y se confunde siempre eso de la amistad con el no decir la verdad. Pero esto es así, y en el caso del señor Cubero lo digo porque me sale del corazón, y creo que hay que defender a la gente buena, ¿no? Y lo digo así de claro. Yo conocí al director del Palacio de Festivales, que también creo que tiene una trayectoria muy buena, pero gente que sí le conoce me dice, una bellísima persona y una persona muy preparada al respecto. Y se pone a otra persona que no tengo nada de ella, pero me supongo que no tenga la experiencia. Y esto da sensación, da sensación de amiguismo, de no tener una brújula y primero pensar, representamos a toda Cantabria, por supuesto, pero también a un electorado que ha votado regeneración, ha votado una forma distinta de hacer política. Y aquí lo que da la sensación es que todo sigue igual. Igual es que es subjetivo mío. Bueno, la sensación es esa. Y lo digo por ellos también, porque si no se van a llevar una gran sorpresa. Pero esta es la realidad. Creo que lo digo, don Carlos, de manera muy educada. No sé, no creo que me haya pasado. Me he pasado de rosca, ¿no? No, creo que no. No, para que no enfadar a nadie. Y sobre todo hay una reflexión que yo creo que debería hacer el Partido Popular. Quien vota a izquierda no cambia su voto, no salta el muro. Pero el votante de centro-derecha es un votante que no tiene muros. Y que se queda en casa o vota al contrario. Bueno, eso es algo que deberían... Y sobre todo cuando tiene ya una edad. Sí, eso deberían de valorarlo. Bueno, el otro día lo de Marcos V, nada menos que vicepresidente de Coca-Cola y tal, ponía el ejemplo de Cantabria en una televisión nacional. Bueno, por ejemplo negativo. Vamos a hacer eso. Yo no quiero cargar al tema más, don Aurelio, porque yo tampoco. No sé si está de acuerdo, pero con lo que he dicho. Lo que sí hay una cosa, sí estoy de acuerdo, y además nada más lejos que de intentar cargar las tintas en perjuicio. Nosotros hemos sido, no críticos, yo diría que hemos comentado a veces con cierta actitud crítica la actuación del gobierno anterior. Esperamos con vemos mucha que esperanza. Esto no está generando ninguna, o sea, no hay ninguna percepción hoy en la ciudadanía de que las cosas van bien, que van mejor. Estamos viendo mucha improvisación, mucha desorientación. Hay un baile de directores generales, pero se sustituye a unos por otros y dices, bueno, pues ahora, por ejemplo, en turismo, ¿no? La directora general de turismo, bueno, pues no sé, será competente, venía de una empresa de transportes. Bueno, ya hace tiempo, ¿no? Luego ha estado aquí en Cabarcelo. Pero bueno, que esto de Cantur, por ejemplo, esa privatización, yo creo que ha sido precipitada, se ha visto que hay un gran error, porque ha habido una respuesta de los usuarios de los servicios, pues eso, de que eso es un desastre. Estamos viendo, lo estamos viendo con Sogarca, una decisión que no está estudiada ni analizada y que creo que eso hay que evitarlo, sea como sea, ¿no? Y ahora estos nuevos cambios, ¿de dónde vienen?
vienen, de dónde proceden. El amiguismo que usted dice, pues es una realidad, porque si el director general venía de las residencias, pues ahora todos los directores generales están procediendo de las residencias. En fin, tenemos que acabar. Que hay que cambiar la política. Que hay que analizarse y hacer autocrítica, pero bueno, nosotros yo creo que lo que sí les puedo decir, que el programa va como un tiro, porque a raíz de lo de Sogarca, ¿no cree usted que nos han parado muchísimo por la calle? Y cuando buscamos la verdad, y cuando nos equivoquemos, que nos equivocaremos y nos equivocamos, tendremos que pedir perdón aquí. Y yo me comprometo a eso, y ustedes también. Y lo tenemos que hacer, y no hacer como hacen los medios generalmente españoles, que lo hemos visto con la pandemia, etcétera, etcétera, que aquí no pide perdón nadie. Lo que les puedo asegurar, que desde el fondo del corazón nada más que lo busca el bien de esta tierra y el bien de buscar la verdad. Si nos equivocamos o no, pues seguramente que nos equivocaremos y tendremos ópticas equivocadas, pero contamos lo que otros callan, y eso ya es significativo en estos tiempos. Don Carlos, un saludo. Muchísimas gracias. Don Aurelio, yo creo que un programa magnífico hoy. Yo creo que con el fichaje de don José Ramón, ¿tendremos algún fichaje más? Al que leo habitualmente, por cierto. Top, tendremos algún fichaje más top, y agradecer a Popular Televisión, que con sus nuevos equipos, etcétera, nos da una facilidad de contactar, y contactaremos con personajes cada vez de más nivel, y de algo hay que utilizar la trayectoria de muchos años, ¿no? Los contactos de 40 años. Para eso hay que utilizarlo, ¿no? Para algo tiene que ser el cumplir años. Bueno, pues nada, acabamos y les deseamos a ustedes que tengan una feliz semana. Paz y bien.